contexto de aplicación. A veces una aplicación suele tener varias interfaces gráficas y varios formularios que ejecutan en procesos distintos. Vamos a suponer que acá tengo una aplicación que tiene el formulario para trabajar el mantenimiento de facturas. Y tengo en esa misma aplicación otro formulario que hace el mantenimiento de los artículos en stock. El problema es que cada uno de estos formularios, ¿sí?, trabaja en un contexto distinto. Si es HTML, ¿sí?, yo posiblemente en las primeras líneas del formulario quiero escribir la línea o la sentencia que declara qué hoja de estilo quiero usar. También en este formulario quiero declarar, si es HTML, en una primera línea, una de las primeras líneas en el head del HTML, qué hoja de estilo quiero utilizar. ¿Qué pasa si tengo 40 interfaces gráficas? Tengo que declararlo 40 veces. A toda vez que, como son programas y procesos distintos, ¿sí?, en alguna parte de este software que manipula las facturas, voy a pedir un conector. Y acá también voy a pedir un conector. Pero por ser procesos distintos, el objeto conexión va a ser distinto. ¿De acuerdo? El singleton no es la mejor idea de trabajo. Es muy promocionado, pero cuidado, no es la mejor idea. ¿Sí? Porque este formulario corre su método main, y corren en procesos separados. ¿Sí? Por esa razón, ¿sí?, suelen crearse igual conectores distintos, a toda vez que tengo que cosas que son en común declararlo acá y en los 40 formularios. Si yo llego a cambiar la hoja de estilo, tengo que cambiar la declaración en 40 formularios. ¿Sí? Es por eso que aparece un concepto llamado contexto de aplicación. ¿Sí? Podemos decir que en este contexto podemos guardar cosas en común. ¿Sí? Por ejemplo, voy a guardar un objeto en común que es la conexión. Y esta herramienta va a pedir al contexto esa conexión. Esta herramienta va a pedir al contexto esa conexión. Más adelante, con inyección de dependencias, vamos a ver también cómo podemos escribir líneas de código que son en común, como por ejemplo la línea que declara la hoja de estilo. Así todas las interfaces gráficas apuntan a la misma hoja de estilo. Bien, entonces tenemos que empezar a generar un contexto de aplicación, que es un lugar único compartido por todos los procesos que puede tener mi sistema. Bien. Spring Framework, a través del módulo Spring Context, genera un contexto de aplicación. ¿Sí? En este proyecto, en el POM, tengo instalado la dependencia para Spring Framework Spring Context. ¿Sí? Buscamos en el Maven repository Spring Context, nos va a aparecer esta dependencia y la agregamos, a toda vez que también
tengo instalada la dependencia del driver de MySQL, ¿sí? Está medio esto desordenado. CGLib se instaló automáticamente, no lo instalé yo. Voy a poner format para acomodar la indentación y ahí está. Dicho esto, tengo en el paquete injection un nuevo conector definido. Un nuevo conector que sí usa singleton, perdón, no usa singleton, disculpen. El mismo contexto lo va a crear y se va a encargar de que sea único. Sí, no lo voy a hacer yo. Tiene un constructor vacío y un constructor paramétrico. Existe la posibilidad de crear un objeto vacío o un objeto ya indicando los parámetros, ¿sí? Este objeto va a pertenecer al contexto y va a ser usado por todos los procesos que lo necesiten. Realmente esto es más eficiente que usar singleton. Se habla mucho del singleton, pero ¿sí? Trabajar con esto realmente es mejor. Bien, un método getConnection que sí tiene un pequeño mecanismo que pregunta si la conexión es nula, ¿no? Porque el método getConnection se va a ejecutar muchas veces. Si es nula la crea y si no es nula retorna la conexión existente. Bueno, tengo una clase appConfig para configurar que tiene la notation configuration y la notation bin, ¿sí? Con un método que devuelve un conector, ¿no? Y cuidado que acá estoy devolviendo un new connector, ¿sí? Un new connector y le estoy poniendo estado, ¿sí? Estoy usando el constructor completo y le pongo estado. Me quiero evitar el trabajo de ponerle estado con getters y setters, ¿sí? Y lo estoy retornando. Bueno, hay un archivo que se puede escribir desde cero o se puede usar algún asistente del IDE, ¿sí? Application context.xml. A través de XML, ¿sí? Yo estoy declarando un bin. Estoy haciendo lo mismo que hace esta clase, ¿sí? appconfig. ¿Sí? Antiguamente se hacía todo por XML, ahora ya no es necesario, ¿sí? Y estoy, ¿sí? indicando que voy a tener un objeto llamado connector, ¿sí? que es de la clase connector. Es de la clase connector, ¿de acuerdo? Y acá le estoy pasando argumentos al constructor. Estoy haciendo el mismo trabajo que hago con appconfig. Realmente lo dejo como anécdota, puede ser que en algún caso lo vean, pero vamos a preferir trabajar de esta forma, ¿sí? Con dos annotations en esta clase lo resolvemos, no es lo más lindo el XML. Bueno, desconector. Desconector. Yo estoy generando un objeto llamado context del tipo application context. Application context. ¿Sí? Con new annotation config application, ¿sí? Envío la clase de configuración. Estoy generando un contexto usando Spring Framework. Entonces quiero crear un objeto conector, pero no lo quiero usar de la forma clásica, se lo quiero pedir al contexto. Context.getBin, ¿sí? Quiero un bin del tipo conector class, ¿sí? Esto viene del contexto. Cualquiera que lo invoque en cualquier
proceso de la aplicación va a tener el mismo objeto. Podemos correr muchas instancias de la aplicación en muchos usuarios y tenemos el mismo contexto, ¿sí? En este caso, ¿sí?, lo que hice es usar la clase appconfig. Si lo quiero un poquito más antiguo, ¿sí?, quiero usar el archivo XML, también creo el contexto, ¿sí? Y classpath XML application context, invoco el archivo XML, este que está acá, que tiene los datos del contexto, ¿no? Entonces, cuando yo diga connector content get bin, va a ir a pedir este contexto, ¿sí? Bien. Existe una forma que está interesante también, ¿sí? Me falta el punto y coma, ¿sí? Decía, existe una forma que está interesante y es trabajar con XML, ¿sí?, con XML, y leer un archivo del disco duro. Tiene que estar en esta ruta, ¿sí?, este archivo XML con el contexto. Si bien dije que el XML es una opción ya un poco vieja, en realidad también está buena. ¿Por qué? Cuando estamos en ambiente de desarrollo tenemos esto, ¿sí? Recuerden que hay 3 ambientes clásicos, ¿sí? Ahora, puede ser que exista el ambiente de testing. El ambiente de testing, ¿no?, está por acá. Y también existe el ambiente de producción. El ambiente de producción lo voy a colocar por acá más abajo. Hay 3 ambientes. 3 ambientes. ¿Qué pasa? Cada uno tiene su base de datos. Cuando estamos desarrollando, vamos a trabajar con nuestra base de datos, que la podemos, ¿sí?, la podemos romper, le podemos hacer lo que querramos. La gente de testing tiene su base de datos con su juego de datos cargados para hacer ciertas pruebas, y nosotros no podemos alterar desde desarrollo, ¿sí?, esa base de datos, ni la gente de testing puede alterar nuestra base de datos, a toda vez que la base de datos, ¿sí?, de producción es sagrada, no la puede tocar ni testing ni desarrollo, ni tampoco producción debería ir hacia nuestras bases de datos. ¿Qué pasa? Puede ser que nosotros testeemos con MySQL y en producción hay Oracle, y testing tiene Postgre. Podría ocurrir eso. ¿Qué pasa? Debemos en cada ambiente por el cual pasa la aplicación, acá cuando yo trabajo con un bin, ¿sí?, cuando yo trabajo con un bin, debo escribir los datos de mi aplicación, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo estoy en desarrollo, tengo esto, llevo la aplicación a ambiente de testing y tengo que acordarme de cambiarlo, si no golpeo la de desarrollo. Y luego de testing hay que instalarlo en producción y tengo que volverme a acordar, si no hago un lío terrible. Y cuando me traigo una aplicación de producción a desarrollo, tengo que volverme a acordar de cambiar esto, si no rompo la aplicación de desarrollo. Lo que se puede hacer en cada servidor, ¿sí?,
tenemos un archivo con la configuración, un archivo XML. Tengo un archivo en este servidor con la configuración XML, un archivo en este servidor con la configuración XML, otro archivo con la configuración de la base de datos, ¿sí?, en XML, en este ambiente. Entonces, vuelvo a revivir un poco el XML. ¿Por qué? Porque este application context empieza a estar por fuera de mi proyecto y lo escribo, por ejemplo, en el disco C. Quizás no en el raíz, quizás en una carpeta aparte. Y cada vez que arranca y pido el contexto, lo leo del disco C del servidor en que estoy. ¿Sí? Entonces, cuando muevo el proyecto de un ambiente al otro, no necesito estar volviendo a cargar o personalizar los datos, porque los datos ya están en el contexto del servidor. Algo bastante interesante. Voy a probar de correr de esta forma utilizando la clase appconfig que armé, sí, que me da el contexto y lo puedo pedir desde cualquier parte, y voy a ejecutar. Bien, acá ejecuté todas las operaciones, utilizaron, ¿sí?, un mismo proceso. Voy a correr un proceso en paralelo de este programa. Y puedo correr varios procesos en paralelo. Quería mostrar que acá termina con el número 571 y en el proceso en paralelo también termina con el número 571. ¿Sí? Puedo correr varios procesos y sigue siendo el mismo objeto en memoria.